Bueno, Fernando, muchas gracias por recibirnos aquí en las oficinas del MAB. Muy bien, al contrario, bienvenidos. Este es el living, así que siéntanse cómodos. Estoy recontra cómodo. Bueno, Fernando, estaba revisando, antes de venir, estaba revisando cuándo habíamos hecho la última nota. La última nota fue el 22 de agosto. Imaginarás que días después de las PASO, el contexto era bastante complejo, pero te quiero preguntar cuánto ha cambiado, ¿no? De esa fecha ahora. A ver, realmente esos días fueron Terribles. terribles, con altísima volatilidad. El mercado de capitales sufrió un cimbronazo muy grande con el reperfilamiento. Eso afecta Ujú. las garantías, afecta a las empresas, afecta a empresas que pensaban pagar los sueldos con el producido de las letras que les Claro. reperfilaron. Entonces, una cosa realmente Sí. cimbronazo. Y ustedes, digamos, administrativa y técnicamente también, ¿no? Por eso después demoró meses Demoró meses y hubo muchos agentes que en esos días se encontraron colapsados porque de Claro. pensar que el día 15 cobraban, no sé, $100.000, pasaban a cobrar 15.000. Ujú. Eso afecta en las garantías de las posiciones y afecta luego en los clientes, que hay que contarles y explicarles que está bien, él pensaba que iba a pagar sueldos con eso, Claro. porque el problema de este reperfilamiento fue que vos reperfilás cosas de muy corto plazo. Entonces, cuando vos reperfilaste un bono que tiene un vencimiento 5, 6 o Ujú. 3 años para adelante, bueno, es Claro. previsible. Y ya no contabas en el Yo corto no plazo con contaba eso. ese dinero para fin de mes, pero cuando vos afectaste una letra que vencía cada 30 días, es tremendo desde Claro. el punto de vista de lo que significa. Ahí Yo, adentro había capital de trabajo. acá un caso concreto de una persona que trabaja con nosotros, compró un sillón, Ujú. eh, pagó el Ujú. 30% del sillón y le faltaba pagar 100.000 pesos más, 100 y algo mil pesos más, que lo tenía que pagar cuando le entregaban el sillón. El sillón se lo entregaron el 20 de agosto, no lo Ujú. pudo pagar. En Claro. realidad, él que contaba, siguiendo el curso normal y el ordinario de las Ujú. cosas, rescatar su letra, que le paguen, lo que sea, y con eso pagarle al de la Claro. mueblería. No puede pagar. Bueno. Tuve que hacer una ingeniería, ver cómo consigue dinero. Bueno, imagínate eso que es micro, un Sí. caso gracioso, si se Sí. quiere, hacerlo exponencial a las empresas, a la Ujú. industria. Terrible. Terrible. Entonces, vos preguntás, ¿qué cambió ahora? Bueno, eh, creo que la cercanía, o sea, a la asunción del nuevo gobierno va dando alguna previsibilidad más. Ujú. Y la previsibilidad siempre es buena, porque todos los actores económicos empezamos a tener un norte un poquito más claro. Claro. Eh, entonces, eso desde el punto de vista, digamos, de lo político, y lo Ujú. político también tiene un efecto directo sobre la cotización de los activos, entonces esa volatilidad, que no quiere decir que vaya a hacer, digamos, a que mejoren los precios de las cosas. Muchas veces voy a decir, Ujú. bueno, ahora tengo confirmado que me van a hacer ya una reestructuración más amigable, menos amigable, bueno, todo eso va afectando en los precios día a Claro. día. Pero sí lo que se ve es que hay eh, alguna calma un poquito mayor, también de la mano si se quiere, del cepo, que Ujú. cortó Sí. todo tipo de especulación y si se quiere, de carry trade ahí, ida y vuelta con los billetes, que calmó un poco la Ujú. economía y permitió que estos meses sean más estables. Claro. Aparte, digo, largos meses de incertidumbre que vos, digo, alguna vez me dijiste, esto es lo peor que nos puede pasar. O sea, no saber para dónde tenemos que reperfilar la estrategia, ¿no? Exactamente. La incertidumbre es terrible porque tenés una política económica que termina y una política económica que viene con claramente indicios de que va a ser muy diferente una de otras. Claro. Eh, y bueno, siempre los gobiernos son diferentes. Ujú. Lo central es que se trate de rescatar las cosas buenas de uno y las cosas malas, corregirlas. Ujú. Entonces, un poco hoy donde el mercado está tratando de medir es en esa frecuencia, digamos. Claro. Si el mercado entiende que las cosas buenas, aunque no hayan sido muchas desde el punto de vista por ahí económico, medianamente se mantengan, bueno, es una buena señal.
Y ya sabiendo que se van a cambiar todas las cosas que fueron complicadas y que generaron un poco esta crisis, debería generarse una especie de optimismo. Claro. Pero nuevamente, el optimismo no tiene la fuerza de cambiar la realidad. Seguro. Entonces, para cambiar la realidad, el gobierno actual tiene un desafío grande y en lo que a nosotros como MAB nos toca y donde estamos tratando de trabajar es en la necesidad de hoy volver a reconstruir el capital de trabajo de las empresas pymes de Argentina. Hoy muchas empresas pymes de Argentina no tienen posibilidad de producir o producir más, porque aumentaron los costos, aumentaron la carga impositiva, aumentó el dólar, la inflación y el consumo bajó. Entonces vos tenés ahí una ecuación compleja entre ingresos y egresos que hace que muchas empresas consuman su capital. Claro. Y ese capital de trabajo, la manera de recomponerlo en el corto plazo es con financiación. Entonces MAB de alguna forma se está preparando para ser un actor clave en este trabajo de recomposición del capital de trabajo, a partir de permitirle a las empresas pymes, bueno, los productos que vos conocés, los cheques, las facturas, los pagarés. Hoy el cheque sigue siendo la herramienta fundamental. Sí, el cheque sigue siendo, y creo que lo va a ser por varios años, como la herramienta estratégica a la cual una pyme tiene que acudir cuando necesita financiarse en este corto plazo que decimos, ¿no? Pensando a fin de año, a fin del otro año, por decir algo, a lo mejor el producto más importante debería ser el pagaré y la factura. Claro. El pagaré para proyectos de inversión, un poquito más grandes, que uno y a 3 años vista, más o menos. Sí. Pero ya no a lo mejor para recomponer el capital de trabajo, que lo haría con el cheque o la factura. Y el pagaré para generar una inversión productiva. Cuando ya esa pyme se estabilizó, recompuso el capital de trabajo, puede producir a su capacidad máxima, bueno, ahí es el momento donde el empresario piensa en cambiar la máquina o ampliar el galpón. Claro. Ahí es posible que productos como el pagaré, principalmente, eventualmente alguna obligación negociable, pero tiene un costo y una estructura por ahí un poco más compleja, que por ahí no lo amerita. Pero bueno, esos dos productos serían los estratégicos ya para sostener un proyecto de inversión. Hay un cambio de ciclo político bastante importante. ¿Qué deja el ciclo que se va? A ver, en lo micro que a nosotros nos toca como pymes, creo que deja 2 o 3 puntos positivos. El primero, y que no es menor, es haber sostenido las políticas de impulso pyme que había planteado el gobierno anterior. Entonces, el gobierno anterior al actual sentó las bases, digamos, de lo que hoy el mercado de capitales pyme es. O sea, creó el cheque de pago diferido, creó los fondos pymes, creó las SGRs. Digamos, esos 3 pilares que son hoy los que financian al mercado pyme. Bueno, el gobierno actual eso no solo que lo mantuvo, sino que lo trató de potenciar. Pero ¿qué hizo totalmente nuevo y muy importante para las pymes? Para mí, una ley disruptiva, que es la de factura de crédito, y a eso le podríamos agregar... Que vos ves que es una de las herramientas del futuro, digamos. Eso. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La posibilidad de ordenar el crédito comercial entre el sujeto fuerte, que es la gran empresa, y el sujeto más débil, que es la pyme, a partir de esta ley, que le da el control de la factura y la decisión de venderla o no a la pyme, sin ningún tipo de posibilidad de que la gran empresa participe demasiado. Después siempre hay picardías, pero debería funcionar esto ágilmente. Es realmente un antes y un después, es un cambio disruptivo, pero una ley que se aprobó en el Congreso con una mayoría abrumadora. Y que responde a una necesidad real del mercado pyme. Entonces, eso es una cosa que este gobierno te deja bien, te la deja funcionando. En diciembre terminan de ingresar todas las actividades de la economía, es decir, el último bloque de la economía que ingresa es el de los supermercados. Claro. Entonces, a partir de diciembre, cualquier empresa pyme que le factura a un supermercado, su factura es una factura conformada,
de crédito Ujú. y se puede vender en MAV. Eso es muy importante porque le da una herramienta poderosísima a las pymes que antes no tenían. Vos imagínate, hasta esta ley, la pyme que le vendía a una gran empresa, hacía la factura y se quedaba esperando. 30 días, 60 días, 90 días el promedio En que entre el pago. a que te llegue la transferencia o que te den el cheque, a lo mejor a Claro. 30 días más. Bueno, eso debería terminarse. Y es una variable o una herramienta muy importante para que la economía se ordene. Claro. Eso no solo que ordena las finanzas de la propia pyme, Ujú. que le permite proyectar y planificar, sino que también regulariza un montón de flujos económicos. Claro. Entonces, factura creo que es interesante. Me dijiste 3 puntos. Ya me nombraste 2. Te nombré 2 Te falta y uno. me queda el FONDEP. Ajá. El FONDEP es un fondo que es público-privado, que se creó en la órbita del Ministerio de Producción de la Nación y que por primera vez en la historia empezó a comprar productos en MAV que tienen un riesgo diferencial. Es decir, empezó a comprar productos pymes Ujú. de las distintas cadenas de valor. Bien. Entonces eso también es un cambio totalmente disruptivo por Ujú. 2 o 3 razones. Por esta que te digo, de que compra productos pymes exclusivamente, pero a su vez porque a las personas que invierten dinero ahí, generalmente son institucionales, Ujú. les paga una tasa real. Ajá. Es decir que el fondo es totalmente sustentable en el largo plazo. No tiene problemas de ser meramente subsidios, Claro. sino que al inversor le da una buena tasa y a la pyme le permite una ventanilla de liquidez, un comprador de última instancia realmente activo. Entonces, esos 3 puntos creo que son los que deja Ujú. el gobierno actual pensando en lo micro de lo que MAV tiene como ámbito de Sí, sí, influencia. sí, sí, sí. Y si nos vamos a lo malo, resumidamente, Bueno, a ver, lo malo en definitiva por ahí tiene que ver con esto, con no haber controlado la inflación, no haber controlado el precio de los activos, así ujú, como tuvo una muy buena etapa de ordenar las variables del INDEC, claro. de los holdouts y todo eso, bueno, se termina con variables económicas un poco desbordadas, o sea, básicamente la inflación, el dólar y los precios. Ujú. Y en el mundo pyme este consumo de capital de trabajo que ya ha costado a las empresas Muchísimo. Esto muchísimo. cuesta muchísimo. Hoy, olvidémonos un instante de las pymes. Las empresas argentinas valen un 70% menos. Yo siempre hago cuentas rápidas. Por ejemplo, el, lo que Zuckerberg perdió Ujú. de la baja en un día de las acciones, el día que lo llamaron a Ah, testificar en el sí, Senado, sí. es equivalente al valor de todas las compañías argentinas juntas hoy. Ujú. Eh, y estas compañías hoy valen un 60-70% menos que lo que valían hace un año atrás. Entonces, hay una destrucción de valor grande, fuerte. Eso tiene que ver por políticas económicas principalmente y por políticas políticas, que tienen que ver con la inestabilidad, la Ujú. falta de acuerdos Sí. respecto a las grandes cosas. Entonces, Argentina en estos 4 años, digamos que sufrió una pérdida de valor fuerte a nivel macro. Ujú. A nivel de las pymes puntualmente, eso se materializa en que esa pyme puede vender menos y que consumió su stock y hoy a lo mejor empezó a consumir sus ahorros o su capital para seguir produciendo. Entonces, Claro. creo que las cuestiones de la economía, lamentablemente, es un poco el capítulo pendiente, así como hay otros verticales del gobierno que han sido seguramente buenos. Ujú. Esta. En este lamentablemente no se ha podido. Ujú. A nivel general, después cuando uno empieza a hacer un desagregado, siempre hay cosas Seguro. rescatables en Ujú. todos los Seguro, seguro. gobiernos, pero los grandes números son complicados. Ujú. Fernando, cuando hablamos la última vez también me dijiste, no es momento para perseguir a las pymes, Ah, no es sí. momento para que AFIP, para que los reguladores, digamos, se pongan a hilar fino en un contexto tan turbulento y tan violento y con tanta velocidad como vos comentás, de pérdida de valor, de complicaciones. Digo, seguís sosteniendo la misma visión de Claro, que hay que tener cierta paciencia. sin lugar a dudas. De hecho, se hizo. Cuando nosotros hablamos eso, bueno, incluso hoy está todavía vigente
digamos, la prohibición de embargar a las pymes por parte de la AFIP. Así que un poco ese mensaje que charlábamos la última vez tiene razón de ser, porque cuando vos tenés estas variables, baja del consumo, tasas de interés altísimas, aumento de los costos, etcétera, y el gobierno en parte es responsable del manejo de todas esas variables, no puede ser el propio gobierno a través de sus órganos recaudadores los que aumenten la presión para tratar de cubrir un bache. Lo que yo creo que en esto que se dice, todos tenemos que colaborar, todos tenemos que hacer un poquito de esfuerzo, bueno, el propio Estado también. Entonces creo que ahí el gobierno, no porque lo hayamos dicho nosotros, Sí, sino sí. porque es una cosa lógica, recogió esa impresión y se evitó todavía hasta el día de hoy los embargos intempestivos sobre todo a las empresas pymes. Creo que el nuevo gobierno va a tener que sostener este tipo de políticas y ya ahora acompañarlas con algunas más, digamos, reconstructivas. Y ahí donde me parece que lo esencial es el financiamiento. El financiamiento que permita que las empresas vuelvan a funcionar. Obviamente el financiamiento por sí solo no es la solución, hay que tratar de que esa empresa exporte, que genere divisas. Bueno, pero eso ya es un camino un poquito más largo de recuperar. Digo, en los primeros 100 días del nuevo gobierno, ¿te parece que eso es fundamental? Los primeros 100 días uno necesita paz económica, financiera, cambiaria, aunque sea mostrar una tendencia a la baja de la inflación, eso ya pacifica. Claro. Pacifica en el sentido de que, por ejemplo, evita que se remarquen los precios de manera así automática. Entonces yo creo que en esos 100 días hay que mantener todo lo que son medidas de estímulo, aumentar el financiamiento de las empresas pymes vía mercado de capitales, vía bancos, vía distintas estructuras, y tratar de que la presión impositiva sea lo más moderada posible en todos los sectores, ¿no es cierto? Porque Argentina en eso tiene también una deuda, porque el que produce es el que más paga, y eso, si bien tiene algún punto de vista sostenible, en el largo plazo esmerila esa actividad productiva que hay que estimularla y no tanto castigarla con el impuesto, más allá que el impuesto técnicamente no es un castigo, pero bueno, cuando vos tenés del 100%, un 20-30% que es el que se lleva toda la carga impositiva, y a su vez ese es el que produce, el que labura, el que genera más ingresos para todo el país, se percibe como un castigo. Entonces creo que un desafío del gobierno actual pasa por eso, pasa por encontrar un equilibrio y que los esfuerzos, a lo mejor impositivos, que se pidan a distintos núcleos no se vean como un castigo, sino bueno, como algo transitorio, eventualmente, como algo temporario para que no se produzca el efecto del desánimo y que se pierdan cabezas de ganado, que se pierdan, digamos, activos que también luego a la larga empobrecen a los países. Sí, aparte que hemos visto, son políticas que hemos visto con resultados malos en nuestro pasado muy reciente también, ¿no? Sí, correcto. Bueno, Fernando, entonces, resumiendo, terminan el año con un poquito más equilibrados, digamos, y con expectativa, o con una cauta expectativa. Exacto, sí. A ver, desde el punto de vista de MAB, creo que las expectativas son buenas. Son buenas por esto que yo te digo, de que el gobierno actual dejó determinadas bases sólidas, como la ley de factura, esto que hablábamos, y entendemos que el gobierno actual, el gobierno que viene, el gobierno electo, va a potenciar esas herramientas y las va a poner dentro de una política económica distinta a la actual, que va a impulsar el desarrollo productivo, que va a impulsar el desarrollo de las empresas pymes y que va a tratar de recomponer el mercado doméstico, siempre con la expectativa de exportación, ¿cierto? De generación de divisas. Pero bueno, y todo eso indudablemente tiene un beneficio para el mercado argentino de valores, que es un mercado exclusivamente focalizado en pymes, economía real y en producción. Entonces, algún viraje del modelo económico debería ser positivo para los negocios del mercado.